Gloria al Señor. Abre tu Biblia. El Evangelio de Lucas. Voy a agradecer a aquellos que no lo saben. Estamos en la casa del Señor. Los que no lo saben, estamos en la casa de Dios. Tenemos que ser reverentes. Usted debería desconectarse de todo lo que no lo deje conectarse con el Señor. Amén. Para que de esa manera lo que Dios tenga para usted lo pueda recibir en esta mañana. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Versículo 17, vamos a leer hasta el versículo 20. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraba llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Puede sentarse. La semana pasada estuvimos meditando una palabra titulada seducidos por la apostasía. Y el Señor me continuó hablando. De hecho, yo pensé que el mensaje que iba a predicar en la mañana de hoy era venciendo la apostasía, porque de eso me habló el Señor. El Señor nos hablaba en el libro de Jueces lo que sucedió luego de la muerte de Josué. Se levantó una generación que no conocía a Dios, pero aún así ministraban al Señor. Una generación que no conocía a Dios, pero eran los que estaban a cargo del tabernáculo. Eran los que ministraban los sacrificios al Señor, los que recibían las ofrendas, los que presentaban la adoración al Señor. Y así lastimosamente está sucediendo en esta época. Gente que no conoce a Dios. Ustedes los ven predicando, profetizando en los altares. Gente que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, y que lo que tienen de Dios es información, pero realmente una experiencia con el Señor, donde lo que la palabra del Señor nos enseña que debemos vivir, no lo están viviendo. Y por eso muchos están lejos de lo que el Señor nos está demandando como su pueblo, como su iglesia. Muchos están viviendo un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Muchos dentro de las congregaciones ya apostataron de la fe. Ya no escuchan al Espíritu del Señor, ya no escuchan a la palabra de Dios. Como nos decía la palabra, o como nos dice allá en el libro de Timoteo,
que muchos están escuchando espíritus engañadores. Y debiendo estar interesados en darle más lugar al Espíritu del Señor, en conocer su palabra, en buscar de Dios como nos está demandando, algunos insisten en continuar en esa dirección, en seguir en esa corriente, en estar lejos de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Estamos acá, de vivir como nos demanda la palabra de Dios. El día viernes, el Señor nos hablaba que antes de ir a pescar, debemos de ir a la palabra. Que no hiciéramos como Pedro en 2 oportunidades. Se fue a pescar sin haber ido al Señor, que es la palabra. Estamos acá. Y luego pescó por dirección del Señor. En otras palabras, por dirección de la palabra. Y de eso nos hablaba el Señor. Que no debemos continuar como veníamos, aventurándonos, lanzándonos sin dirección, sin consultar a Dios. Gente poniendo en marcha sus proyectos sin tener en cuenta a Dios. Algunos han fracasado muchísimas veces, porque es lo que la palabra nos está hablando. Usted sabe toda una noche cuántas veces Pedro debió haber echado la red. ¿Cuántas veces? Y en todas no pescó. Eso representa todas las veces que uno intentó con sus propias fuerzas darle la solución al problema, a la dificultad, lograr algo en esta vida, y finalmente fracasó hasta que el Señor lo direccionó. Y son palabras que el Señor nos está hablando para que la iglesia despierte, para que la iglesia se aperciba de lo que está aconteciendo, de lo que en el mundo espiritual está sucediendo. Amén. Mire, yo tengo que decirle de parte del Señor que estamos en un tiempo donde creer se está convirtiendo en un gran desafío de cada día. Sí, porque cada vez el enemigo trabaja más para que tú creas menos. Estamos acá. Sí, aunque usted no lo crea, aquí hay gente que en vez de estar creyendo más hoy que lo que creía ayer, hoy creen menos que lo que ayer creía. No me diga que no, porque aquí, vea, la incredulidad que se está moviendo en este tiempo es terrible. Es una cosa que hemos confundido lo que verdaderamente es fe. O sea, porque no podemos llamar a lo que no es fe, fe. O es fe o no es fe. Entonces, muchos están creyendo que porque están viviendo de alguna manera una vida religiosa, tienen fe. Y eso no es fe. ¿Sí estamos acá? Entonces, la lucha en este tiempo, lo que más está tratando el enemigo de evitar que suceda con el creyente, con el Hijo de Dios, con el pueblo del Señor, es que crea. Porque Él sabe que un pueblo que logra creer es un pueblo que se le salió de las manos. Un creyente que logró creer es un creyente con el que el enemigo perdió. ¿Sí estamos acá? Entonces, el enemigo va a tratar por todos los medios de evitar que la iglesia, que el creyente crea. Sí.
Él está trabajando para llenar el corazón del creyente de incredulidad. Y Él trabaja todos los días y no se cansa. Y créelo, no te lo digo porque esté del lado del diablo, pero Él no va a desmayar. Él va a continuar, va a insistir. Y a ti es el que te toca resistir, pararte firme en la fe. Amén. La escritura que hemos leído dice que un día estaba Jesús, ¿qué? Enseñando. Y estaban sentados frente a Él los fariseos. Dice que los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Estamos acá. Mira el público que tenía el Señor frente a Él. Dice que estaban los fariseos, los doctores de la ley. Y es tremendo porque la escritura declara que el poder del Señor estaba con Él para sanar. Amén. Y no solo para sanar. El poder del Señor estaba para liberar, estaba para hacer milagros, estaba para resucitar muertos. Amén. El poder del Señor estaba, escucha bien, no era que estaba la ausencia del poder. Estamos acá. El poder del Señor estaba con Él. En un lugar donde los que estaban sentados no habían venido para hacer que ese poder se liberara a favor de ellos. Si estamos acá. Nota, porque el poder no era que no estaba. No era que había ausencia de poder. El poder estaba. Pero los que habían ido no habían ido a provocar que ese poder se liberara a favor de ellos. Que el Señor hiciera algo en la vida de ellos. Ellos habían ido con otro pensamiento. Ellos habían ido con otra mentalidad. La intención de ellos no era que el Señor hiciera en ellos algo más de lo que ellos estaban buscando. Si estamos acá. Así hay mucha gente en este lugar que no han venido con un pensamiento de que Dios haga algo más. O sea, vinieron, pero realmente no están creyendo. Ellos llegaron, el poder del Señor estaba. Yo me imagino esa atmósfera. Estamos acá. Porque donde está el poder de Dios, ahí no hay demonio. Escuche bien. Porque los demonios no resisten ese poder. Si estamos acá. Los demonios no resisten. Los demonios tienen que huir. Tienen que retroceder. Los demonios tienen que salir. Así que ahí no habían demonios. ¿Sabe qué era lo que había en ese lugar? Estaba el poder de Dios y había incredulidad. Si estamos acá. Escucha, porque una cosa es que el demonio ya no está en la persona para impedirle que reciba lo que el Señor le quiere dar. Pero otra cosa es la incredulidad. Si estamos acá. Allí no dice que habían unos demonios, habían unos espíritus inmundos, que estaba la brujería, la hechicería, que Satanás, el diablo, se estaba moviendo de tal manera que los que estaban presentes se les imposibilitaba acceder al poder de Dios. No, el problema no estaba ni siquiera en el diablo, el poder estaba en los que estaban presentes. Si estamos acá.
que ellos no habían ido con la intención de adorar al Hijo de Dios. Si estamos acá. Ellos no habían ido con la intención de escuchar un mensaje que los edificara. Si estamos acá. La intención de ellos en todo tiempo fue buscar cómo acusar al Señor, cómo contradecir lo que el Señor enseñara. Si estamos acá. Ellos estaban pescando el error, la equivocación. Eso fue lo que ellos fueron a hacer a ese lugar. Ustedes ven que se movilizaron. Dice que de Judea. Dice que de dónde más. De Galilea. ¿Y de dónde más? De Jerusalén. Judea y Galilea eran regiones. Jerusalén era una ciudad. Así que se puede imaginar, cuando se refiere a Judea, no solamente se está refiriendo a un lugar en específico. Podían haber gente de muchas ciudades, de muchas aldeas. Asimismo de Galilea. Era una región que tenía muchas ciudades, tenía muchas aldeas. Y todos habían venido no con la intención de estar en un culto de adoración, en un servicio de alabanza a Dios. No habían venido porque el Señor tenía una revelación que iba a edificar su vida, que el Señor tenía una palabra que los iba a transformar, que los iba a cambiar. No, ellos no vinieron con esa mentalidad. Entonces el poder estaba, escucha bien, el poder estaba, pero ¿qué era lo que faltaba? La fe. Si estamos acá. Escucha, el poder estaba, pero faltaba la fe. Y esto es tremendo, porque muchas veces suele pasar. El Espíritu del Señor se está moviendo y quiere romper las cadenas, quiere quitar la depresión, quiere traer la paz, quiere producir el gozo. Pero la incredulidad que está en el corazón, la persona está más convencida de que su problema no tiene solución, su dificultad no tiene solución, su enfermedad no se puede curar. Estamos acá. Está más convencida en que es imposible que suceda. Y Dios lo puede hacer, porque el poder de Dios no lo limita a nada, ni lo limita a nadie. Dios es todopoderoso y Él puede hacer todo lo que tú te puedas imaginar, porque para Él no hay nada imposible. Y aún lo que tú no te puedas imaginar, Dios lo puede hacer. Entonces estaba el poder, pero también estaba presente ¿qué? La incredulidad. Tremendo, ¿no? Que estaba el poder, pero también estaba la incredulidad. El Hijo de Dios, por el que se crearon los cielos y la tierra, el mar, las estrellas, el universo entero, todo lo que existe, porque fue por Jesús, como lo dice la palabra, donde dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Pero más adelante dice que este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito. Estamos acá. Está hablando de Jesús, que es la palabra que puede crear lo que con tus ojos tú no puedes ver. En este momento Jesús, que es la palabra, puede producirlo a través de su poder, que es el Espíritu del Señor. Sí estamos acá.
Pero si tú no lo crees, no va a suceder. Entonces el enemigo trabaja todos los días. Escucha, es que todos los días está trabajando para que tú creas menos. Si estamos acá. Usted está escuchando a diario que mucha gente, en lugar de creerle más a Dios, ahora le cree menos. ¿Y cómo lo dice usted, pastor? Bueno, cuando tú ves a una persona que sencillamente decide ir en contra de lo que dice la palabra de Dios, que se va de frente en desobediencia a lo que está escrito, esa es una persona que en lugar de estar creyendo, lo que está sucediendo con él es que está dejando de creer. Si estamos acá. Usted no puede decir que usted está creyendo la palabra de Dios cuando usted la está desobedeciendo. Mientras que el lugar estaba lleno y no había por dónde entrar, la Biblia registra que aparecen 4 personas. Estamos acá. Dice, y sucedió que un hombre que traían en un lecho, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Estamos acá. Oye, mira, la gente que creía, la gente que estaba creyendo, no tenía acceso al Señor. ¿Sabes por causa de quién? De los incrédulos. Si está usted acá. Nota que quien estaba impidiendo que los que tenían fe pudieran llegar hasta donde el Señor se encontraba, eran nada más y nada menos que los incrédulos. Si estamos acá. Nota que el incrédulo de alguna manera se va a oponer para que tú llegues hasta donde el Señor está. Si estamos acá. Tienes que tener mucho cuidado con el incrédulo. Nota que eran más los que no creían que los que creían. Y los que no creían estaban impidiendo a los que creían que se acercaran hasta donde el Señor estaba. Si estamos acá. Por eso te estoy diciendo que si algo está haciendo el enemigo en este tiempo, es evitando que muchos crean y se acerquen al Señor, porque saben que si se logran acercar, van a tener lo que otros no han podido obtener. Si estamos acá. Entonces, usted tiene que tener cuidado, porque usted se está levantando. Acá estamos encontrando nada más y nada menos que a los fariseos, a los intérpretes de la ley. Estamos acá. Oye, hay gente que interpreta mejor la palabra que hasta el mismo Espíritu de Dios. Tienen que arrepentirse. Si estamos acá. Nota, porque los que estaban impidiendo que los que venían con fe para donde el Señor se encontraba y se lo estaban impidiendo eran los que interpretaban. Porque hay gente que te va a interpretar la palabra a su manera. Si estamos acá. Y te van a decir, ¿para dónde vas tú? ¿Y qué vas a hacer tú a ese lugar? Tú no estás viendo que ya el tiempo de los milagros pasó. Tú no estás viendo que el tiempo de las sanidades ya pasó. Tú no estás viendo que el tiempo de los demonios ya ese tiempo no existe. Y te comienzan a hablar. ¿Usted sabe cuánta gente intérprete de la ley todos los días se está levantando? Y no necesariamente es que se te ponen en la entrada del lugar donde tú te congregas. Es que tú abres el teléfono y si no tienes cuidado te pones a escuchar a alguien que te está hablando una herejía. Estamos acá. Que es el mismo diablo el que lo está usando. Estamos acá para decirte, ya no tienes que congregarte. ¿Usted sabe cuánta gente brincó cuando escuchó que ya no se tenía que congregar? Dice, wow, Señor, Dios mío, cuánto anhelaba escuchar esto. Estamos acá. Cuánto deseaba escuchar esto.
¿Cuánto? Y es que voy donde el pastor Gustavo porque se lo voy a mostrar para que vea que él es el que está equivocado. Mira, hay gente feliz porque escuchó a alguien que dijo: ya no tienes que diezmar. Feliz porque escuchó: el diezmo es de la ley. Así que si tú diezmas en esta época, tú estás bajo maldición. Porque la Biblia dice que el que no cumple la ley, entonces es maldito. Y si tú no estás cumpliendo la ley, vas a ser un maldito. Y Cristo vino para redimirte de la maldición. Por lo tanto, ya tú no tienes que diezmar. Y la persona: ¡wow! ¡Aleluya! Y el diablo feliz. Y el diablo contento. Y el diablo celebrando y dice: búscate otro. Búscate uno donde diga que ya no tiene por qué serle fiel a la esposa. Búscate uno donde se enseñe que ya no hay pecado de fornicación y adulterio, que ahora se puede tener relaciones no con una, con dos, con tres, sea dentro del matrimonio, sea casado, que eso no es pecado. Estamos acá porque están los intérpretes. Sí, estamos acá. Oye, tenga mucho cuidado, porque los que estaban impidiendo a los que venían con el paralítico, estamos acá. Con el enfermo, estamos acá. Usted sabe cuánta gente quiere venir a la casa de Dios, quiere venir para que se le ore al enfermo, estamos acá. Para que se le ministre liberación, para que se le eche fuera el demonio. Cuánta gente que está pasando por necesidad, por dificultad en muchas áreas de su vida, quieren venir y se están encontrando con los intérpretes. ¿Y para dónde vas tú? Estamos acá. ¿Y tú qué vas a buscar allá? Si estamos acá. Tú que te volviste loco, ahora le vas a llevar la plata al pastor. Sí. Sí. No son inventos míos. Es que hay cosas que, mira, cada vez me estoy volviendo más incómodo. Cada vez siento que encajo menos. No, tengo que decirlo. Cada vez digo: Señor, o me ayudas a entender si el que estoy equivocado soy yo, o algo comienza a suceder, pero yo tengo que ver lo que la Biblia enseña que tiene que suceder en el pueblo de Dios. O sea, yo no puedo renunciar a lo que la palabra de Dios a mí me enseña para tomar lo que hoy día alguien está enseñando, producto de que como su intención nunca ha sido acercarse al Señor de la manera como el Señor nos demanda que lo hagamos, sino que en ellos hay otras intenciones. Entonces no solamente no están provocando para ellos, sino que están evitando que otros provoquen para sí. Si estamos acá. Y esto es de mucho cuidado. Oye, se sentaron primero. Estamos acá. Fueron los primeros que llegaron. Tremendo, los primeros que llegaron, los primeros que se sentaron. Ahora usted no vaya a venir el próximo domingo. Estoy hablando de lo que sucedió ese día, donde estaba el que dice la Escritura: el Espíritu del Señor me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, para liberar a los cautivos, para pregonar libertad a los oprimidos. Estamos acá. Sí, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Oye, estaba el ungido, el Hijo de Dios, al que se le entregó todo poder y toda autoridad, el que delante de él huían las tinieblas. Satanás, el diablo, no lo podía resistir. En ese lugar debió haber pasado lo que tú nunca te pudiste haber imaginado. Ahí se debió haber derramado la gloria y debió haber sido un Pentecostés.
Ahí toda esa gente debió estar de rodillas, rendida, alabando, adorando, pero no. Estaban buscando el versículo, estamos acá. Estaban en la Torá buscando el lugar donde ellos pudieran atacar. Estaban buscando en los profetas, en los salmos para contradecir. Si estamos acá. Usted sabe cuánta gente viene buscándole la falla al pastor Gustavo en este lugar. Y lo analizan, lo escanean. Primero que esa pintica que tiene, esa pintica no es de un hombre de Dios. Primero le pasan el escáner. O sea, como más o menos para que me entienda. Le echan el ojo al lugar y dicen, no me convencen esas lucecitas. No me convencen. Y la ministra de alabanza con no un pantalón apretado de esos sensuales, pero igual. Si estamos acá y por ahí. O sea, aunque usted no lo crea, ahí lo que está operando es un espíritu de incredulidad. Y ahí mismo ellos están mirando acá, aunque no la estén abriendo, pero en su mente. Es que la Biblia a mí me enseña, si estamos acá, que el sacerdote tiene que, estamos acá, que el lugar santo tiene que, y comienza. Y no creen. Y en ellos no va a pasar nada. Y te voy a decir la verdad, tú te puedes terminar secando. Sí, te puedes terminar secando. Yo me imagino la incomodidad que tendría el Señor ahí. Porque el Señor había venido. La misión del Señor, el propósito por el cual había venido a la tierra, ese era el que él estaba cumpliendo. Leí antes de venir acá. Ya esto fue a manera de mi devocional, allá en Mateo 9, donde dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Dice, predicando y enseñando el evangelio del reino y sanando a todos los enfermos y a todos los que tenían dolencia en medio del pueblo. Usted tiene que tener cuidado. Hay una madurez que yo no la... Bueno, yo decir yo es como asumir una postura personal, pero más bien es de acuerdo a lo que la palabra a mí me habla. No soy yo, es de acuerdo a lo que yo veo en las escrituras, que yo no la percibo como madurez. En algunos casos la percibo como altivez y en otras como carnalidad. Porque entre más uno madura, entre más uno crece, más humilde uno es. Eso fue lo que caracterizó al Señor. Cuando usted lee en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante, el Señor comienza a decir: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Mira, hay cosas que el que asume que tiene un conocimiento, porque eso es lo que la persona suele pensar, que tiene un conocimiento superior a los demás, logra menospreciar al que no tiene ese conocimiento, pero tiene algo muy distinto a lo que él no tiene. Si estamos acá, tiene algo muy particular, y a eso es lo que yo quiero apuntar. Tiene algo que logra tocar el corazón de Dios y logra provocar para sí cosas que de otra manera no van a suceder. Porque tú a Dios nunca lo vas a impresionar con el conocimiento, pero tú a Dios con la fe tú lo puedes desarmar. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando usted lee en ese pasaje, que no está dentro del bosquejo, pero el Espíritu Santo me lo ha traído,
Usted se da cuenta que Jesús se regocijó porque vio que el Padre había escondido cosas de los sabios y de los entendidos y se las había revelado a los niños. O sea, muchas veces los que carecemos de esos conocimientos profundos que muchos profesan tener, podemos tener la capacidad de llegar donde ellos nunca van a llegar. Y vamos a lograr hacer cosas que ellos nunca van a poder hacer. Y vamos a provocar en Dios cosas que ellos nunca van a provocar si estamos acá. Oye, la gente con su conocimiento, estamos acá, no provocaron que se liberara el poder del Señor a favor de ellos si estamos acá. ¿Qué es lo que está impidiendo en este tiempo que muchos no estén logrando hacer que el poder del Señor se libere a favor de ellos y a favor de su pueblo? Un conocimiento que los está haciendo ¿qué? Incrédulo. Si estamos acá. Oye, yo ese conocimiento no lo quiero. Si yo quiero conocer la Biblia, si yo quiero conocer la palabra de Dios, es para que mi fe se inspire en creer a Dios. Es para que mi fe se alimente, crezca y se fortalezca. Es que para aquello que yo no estoy viendo que está sucediendo en este tiempo, comience a suceder. No sé si me estoy haciendo entender. A veces tengo la idea, tengo que decirlo, la revelación, y se me dificulta un poco transmitirla. Pero le doy gracias a Dios, porque con lo poco que tengo, creo que de alguna manera algo el Espíritu del Señor te hace entender. Si estamos acá. Oye, tenían un conocimiento que les tenía como la fe. Le tenía la fe muerta. Si la palabra de Dios es la que alimenta nuestra fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y ellos habían ido a escuchar al Señor, ¿por qué la fe de ellos no estaba siendo alimentada? Sino que por el contrario, entre más escuchaban al Señor, más incrédulos eran. Si estamos acá. Entonces, como el Señor no se iba a poner, porque a veces esta gente lo que te vas a desgastar. Usted se pone a atender a la gente que le va a hablar mal del Señor, de su iglesia, del que está creyendo, te van a terminar matando la fe. Tú a esa gente no tienes que prestarle atención, no tienes que dedicarle tiempo. Hay gente que tú tienes que dejarla pasar. No tengo tiempo, estoy ocupado. Ay, pero tú si eres grosero. No es que sea grosero. En el libro de Judas dice que uno tiene que batallar ardientemente por su fe. Pero muchos no están en eso. Entonces, por allá afuera habían 4 locos, para que usted me entienda. Si estamos acá. Que no tenían la teología, estamos acá. Que no tenían los conocimientos que los eruditos, estamos acá. Que los ancianos estos que encontramos aquí, los fariseos, los intérpretes de la ley, tenían. Pero ellos de una manera muy sencilla creían que si llevaban a Jesús, el paralítico, el Señor lo sanaría. Si estamos acá, sin tanta complicación. Si estamos acá. Oye, sin tanta teología, sin tanto conocimiento, sin tanta profundidad en la Torá. Pero ellos creían, si nosotros vamos, el Señor lo va a sanar. Eso fue lo que ellos creyeron. Llegaron y se encontraron, ya usted sabe, con la oposición. El lugar estaba atestado, estaba arrebatado, estaba lleno. Porque hoy son más los que no creen que los que creen, aunque usted los vea con Biblia. Lastimosamente tengo que decirlo, hay gente que te está matando la fe. Y te la matan en la televisión, te la matan en los videos que tú ves en YouTube. Te la mata ese que
que lo que vive es religión y no vive comunión. No es ningún espiritual, es un religioso. Y te condenan por todo. Y te buscan pecado donde no lo hay. Porque ellos no miran el corazón. Si estamos acá. Esto tiene que cambiar. Estamos en un tiempo donde pocas señales se están viendo. En los años 1900 hubo un hombre llamado John Alexander Dowie. Fue acusado de ejercer ilegalmente la medicina. Se le conoce como el apóstol de la sanidad. Ya murió, ya partió. Este hombre le sucedió algo. Que él miraba las escrituras y en las escrituras encontraba a un Dios que sanaba, que liberaba, que resucitaba muertos. Pero resulta que lo que él veía en las escrituras no estaba sucediendo en la iglesia del tiempo en el que él se encontraba. Y dijo, pero ven acá. O Dios cambió, o los que estamos mal somos nosotros. Estamos acá. Nota que el poder estaba, pero no estaba pasando nada. Jesús estaba y el poder estaba, pero no estaba pasando nada. El problema no estaba en el Señor. Jesucristo sigue siendo el mismo. Eso es lo que dice la Escritura. La Biblia nunca registra que para este tiempo ya no iban a estar sucediendo las señales, sino todo lo contrario. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si tomaren algo mortífero no les hará daño. Si estamos acá, la Biblia no dice que eso iba a cesar, la Biblia dice que eso iba a permanecer. Entonces, si no está sucediendo es porque algo en el mundo espiritual está pasando. Y lo que yo entiendo es que el Señor no ha podido liberar su poder. No ha habido alguien, no está sucediendo como debería suceder. Aquí hay gente que ya está cansada, con sueño, porque ellos vinieron con la mentalidad de que tiene que suceder lo que ha venido sucediendo hace tanto tiempo. Y yo dije, Señor, ya yo no puedo continuar así. Algo tiene que comenzar a pasar, algo tiene que comenzar a suceder. Porque o no está el poder, o no está la fe. Y yo me rehúso a creer que el poder no está. Prefiero creer que yo soy el que estoy impidiendo que el Señor haga lo que puede hacer, a creer que el Señor no está. Yo no creo que yo he estado aquí todo este tiempo adorando son estas cuatro paredes. Yo no creo que el Señor ha incumplido la promesa que Él nos dio. No creo. Entonces, si el poder no se está liberando es porque algo debe estar pasando. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ahora, este hombre, John Alexander Dowie, veía cómo jugaban con la esperanza de la persona. Porque la medicina en aquella época no tenía cómo curar un cáncer, cómo combatir una enfermedad terminal. Es más, muchas veces no sabían ni dónde comenzaba ni cómo iba a terminar la enfermedad. Y él se levantó a buscar a Dios como Dios quiere que lo busquemos. Y Dios lo comenzó a usar. Y entonces toda la gente que se estaba muriendo la sacaban de la clínica y de los hospitales y se la llevaban a John Alexander Dowie. Y él oraba y el Señor lo sanaba. ¿Saben lo que hicieron los médicos de aquella época? Lo denunciaron. Este hombre, parte de su ministerio se la pasó más resolviendo demandas que predicando la palabra. Porque se volvió en un dolor de cabeza para la medicina. Cuando ustedes escuchan hablar de John Lay, quien vio
a su madre y a su hermana morir por causa de una enfermedad, fue a este hombre a quien él acudió. Y por lo que él vio que Dios hizo a través de este hombre se convirtió como Dios quería que se convirtiera. Y posteriormente Dios lo llevó al África. Y allá Dios hizo maravillas con él. Pero se necesita gente que crea. Porque si hay gente que no cree, nada va a suceder. Así que vienen cuatro locos, estamos acá. Y de esa gente es que el Señor en este tiempo, sí, se va a valer. Esa es la gente que Dios va a usar. Y esa es la gente que Dios va a responder. Estamos acá. La gente que sin tanta teología, que sin tanto conocimiento profundo puede creer. Esa gente cogieron al paralítico. Y yo me imagino los que estaban allá afuera, los que acompañaban a estos señores, porque no crean ustedes que ellos andaban solos, ellos cargaban una pompa. ¿Para dónde van ustedes? Ustedes no ven que allá adentro está el apóstol, estamos acá. Está el profeta, estamos acá. Sí. Está el evangelista. Sí. Está el reverendo. Pero ven acá, ¿y qué ha sucedido? No, no ha sucedido nada. ¿Cuántos milagros han sucedido? No, no ha pasado nada. ¿Cuántos testimonios se han escuchado? No, no se ha escuchado nada. Y entonces, ¿quién está fallando? ¿Jesús o el problema está en ellos? Ellos dijeron, no, aquí tenemos que hacer algo. Oye, esta gente tuvo la revelación que los que estaban allí no habían tenido. Esta gente entendió que lo que no estaba pasando no porque el Señor no tuviera poder, sino porque los que estaban adentro no estaban creyendo. Si estamos acá. Qué triste sería que de allá afuera venga alguien que diga, no, ahí no está sucediendo algo, no porque no esté el poder, es porque los que están allá adentro no están creyendo. Si estamos acá. Sí. Nos pueden sorprender. Créalo que podemos ser sorprendidos. Podemos ser sorprendidos. Que se atrevan a traer gente a creer cosas que tú no estás creyendo. Si estamos acá. Esa gente no tenían cómo entrar. Sí, porque ese es el plan del diablo. No dejarte llegar al Señor. El plan del diablo es que tú no llegues a Jesús. El plan del diablo es que Jesús no vea tu fe. Ese es el plan del diablo. Apenas tú comienzas a creer, Él se va a levantar para hacerte dudar. Pero esta gente tenía una fe inquebrantable, una fe indetenible. Si estamos acá. Me gusta esa gente de fe, que no la detiene nada, que no la detiene nadie. Sí. Mire, yo decía que cuando yo me convertí, yo pensaba que esto me había pasado solo a mí. Y tengo que decirlo con mucho respeto. Cuando yo me convertí para la gloria de Cristo, yo quería estar en todo. Yo quería ir hasta los servicios de niños, para que usted lo sepa. A los servicios de mujeres yo quería asistir. De hecho, una noche me colé en una vigilia de mujeres. Sí. Yo quería estar en todo. Y yo testificaba esto. Y con el pasar del tiempo, yo comencé a ver una persona que se convirtió al Señor. Ya con el pasar del tiempo, ya pasado años. Y yo comencé a ver el hambre con el que esa persona comenzó a buscar a Dios. Yo dije, wow, gloria a Dios. Y me recordaba. Pero un día, yo llegué a un sepelio. Y usted sabe que en un sepelio se comparte una palabra. Y cuando yo llego al sepelio, yo me encuentro a esa persona ahí, en primer lugar, escuchando la palabra. Y yo dije, Dios mío, este me pasó. Este tiene más hambre que yo cuando me convertí. Porque yo lo he visto donde yo no veo a muchos. Y el último lugar donde yo pensé ver a esa persona. Y yo estoy seguro que no fue tanto por el sepelio, fue porque él sabía que ahí iban a compartir una palabra.
Cuando la persona tiene hambre de Dios, cuando la persona le cree a Dios, sabe que con haber venido hoy en la mañana no es suficiente. Y te van a querer detener. Ven acá, ¿y para dónde vas mañana en la madrugada? ¿Cómo así si ya fuiste hoy? No, y no solamente voy a ir mañana, voy a ir toda la semana. Es más, yo escuché el viernes que el pastor anunció un ayuno con un propósito en específico. Citó a los líderes y citó a los intercesores. Dijo, los que puedan estar, vamos a ayunar con un propósito. Y dijo cuál era el propósito. Pero en lo último él alcanzó a decir, y el que quiera venir, bueno, que venga. Dice, ese soy yo, no me voy a quedar. Si estamos acá. No, que te van a detener, pero ¿para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Mira, ¿tú qué? ¿Usted cree que esa gente, la única oposición que encontró fue el lugar lleno? No. Esa gente dijo, por aquí no podemos entrar. Estamos acá. Tienes que entender eso. Que muchas veces, por donde tú pensabas que ibas a entrar, no vas a poder, pero tienes que buscar la manera de llegar hasta donde Jesús está. ¿Sí me voy a entender? Ellos pudieron haberse devuelto. Estamos acá. Sí, como anoche, con todo respeto lo voy a decir, menos mal que aquí no está y no se van a activar los radares. Anoche tuvimos una actividad con los jóvenes acá. Y alguien le escribió a la pastora y dijo, pastora, yo estuve allá, pero como vi la puerta cerrada, yo me regresé. Si estamos acá. Hombre, yo esa puerta la tumbo. La tumbo. En el buen sentido de la palabra. Yo esa bendición no me la pierdo. Y más sabiendo de dónde vino esa persona. Si estamos acá. Esa gente vio que la puerta no se le abrió. Que no le abrieron camino. No le abrieron camino. Mira, yo estuve en Montería. Y para poder entrar al lugar del evento, ¿sabes lo que me tocó hacer? Me tocó cargar una anciana junto con otro señor. La cargamos. Yo me acuerdo ahora, menos mal que en ese momento ni me acordé, ni lo hice por esa razón, pero el Espíritu me lo acaba de traer. Oye, el Señor me permitió cargar esa anciana y llevarla delante del hombre de Dios. Y yo no sé a quién vio Dios, si a la fe o a la fe. Estamos acá. Pero yo sé que Dios algo vio. Pues esa gente abrieron el techo. Por ahí hay una adoración que dice que rompan el techo. ¿Sí la han leído? Poderosa, ¿no? Poderosa, que rompan el techo. Tiene que haber gente que tiene que romper el techo. Sí, porque por donde tú intentaste entrar no lo vas a lograr. Pero la fe les hizo creer que si rompían el techo. Y dice la escritura que rompieron el techo y bajaron al paralítico frente al Señor. Ahí. Cuando el Señor, dice la escritura, cuando ve el paralítico baja, que Jesús, dice la escritura, al ver la fe de ellos, entonces dice al paralítico, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Ahí aparecieron. Estamos acá. Ahí aparecieron enseguida los fariseos, los intérpretes de la ley. Si te das cuenta que ellos estaban buscando era otra cosa. Ellos no estaban para que el poder se desatara. Ellos no estaban para hacer que el poder de Jesús se liberara. Ellos estaban esperando para ver qué decía el Señor. Apenas escucharon que Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, ¿quién es este? Si estamos acá, para que te des cuenta. Esa es la gente que no recibe.
y que no quiere que otros reciban. Esa es la gente que no creen y no quieren dejar que otros crean. Oye, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero, por el que la humanidad entera recibe perdón de pecado. Si Él no puede perdonar pecado, entonces ¿quién los puede perdonar? Si Él no puede decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, dando a entender que la condición por la que estaba en la razón por la que estaba en esa condición era el ¿qué? El pecado. Porque lo que lo tenía en esa condición era el pecado. Y aquellos muchachos, aquellos 4 amigos, por eso usted tiene que mirar de quién se está rodeando. Ya, el hombre era pecador y el pecado lo tenía en esa condición. Pero los 4 eran de fe. ¿Sí estamos acá? Gracias a Dios, sus amigos no eran los religiosos, sino la gente de fe. Porque el religioso le hubiese dicho, tú siempre te vas a quedar así, tú no vas a salir de esa. Estamos acá. Ya el tiempo de los milagros pasó. Usted sabe lo triste que a una persona le digan que ya el tiempo de los milagros pasó. ¿Sí estamos acá? Y eso es lo que a muchos les están diciendo en esta época. Y yo no puedo aceptar eso. Yo no me puedo sentir cómodo viendo que la Biblia a mí me dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, de los siglos por los siglos. Y no esté pasando lo que debería pasar. Entonces, el Señor le dice que sus pecados le habían sido ¿qué? Pero a ellos ¿qué? No le pareció. Es así, ¿verdad? En el versículo 20, entonces dice la Escritura: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, mira, porque es que no es nada. A veces no te lo dicen con la boca, pero en su mente, sí. Hay gente que con la mente ya te descalificó, sí. Ya te desaprobó, ya te condenó. Entonces dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete ¿a qué? A tu casa. ¿Sí estamos acá? Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Sí estamos acá? Oye, presta la atención a esto. Jesús tuvo que decirle al paralítico que tomara ¿qué? ¿Tomara qué? Su lecho, pues. Tomara su lecho y anduviera. Era lo mismo. Él le podía decir, tus pecados te son perdonados, y una vez recibía el perdón, la enfermedad lo soltaba, o decirle, levántate y anda. Tenía poder para todo lo que él quiera. No solo para eso, para todo. Por eso ahí debió haber pasado muchas más cosas. Pero la incredulidad de ellos impidió que el poder de Jesús se liberara a favor de ellos. Ellos no habían ido creyendo. Ellos habían ido buscando la manera de cómo condenar, de cómo señalar. Estaban cazando una palabra del Señor para llevarlo a la muerte, a la crucifixión. Sí, porque así hay gente buscando cómo te pueden crucificar, cómo te pueden desaprobar, cómo pueden decir que eres un falso ministro del Señor, que tu iglesia es una iglesia del diablo. Sí, andan buscando, te andan cazando cualquier cosita por allí para decir, mira, eso es una iglesia del diablo.
Estamos acá. Así que usted mira que ellos no pudieron hacer que el poder del Señor se liberara a favor de ellos. ¿Por causa de qué? De la incredulidad. Voy a leer otra escritura, no me voy a extender, ya vamos a finalizar. En Lucas 8:43 dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenían y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido ¿qué? Poder. ¿Que ha salido qué? Poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Ven qué? En paz. ¿Qué fue lo que la salvó? ¿Qué fue lo que la sanó? 12 años padeciendo, todo lo había gastado, y dice la escritura que cada día le iba peor. Y el Señor, que va en medio de una multitud, escucha, en medio de una multitud, pero parece que la mayoría de todos los que iban en esa multitud eran incrédulos. Porque solo una mujer con un flujo de sangre, que no tenía ni siquiera fuerza, que lo que se cree que para poder llegar al borde del manto del Señor tuvo que haberse arrastrado. Eso nos da una luz de lo que muchas veces nos va a tocar hacer con las pocas fuerzas que tenemos. Nos va a tocar humillarnos, pero esa humillación el Señor la va a estar viendo. ¿Sabes lo que hizo esa mujer? Provocó que el poder que estaba en el Señor se liberara a favor de ella. No era que el Señor no tenía poder, no era que el Señor no podía sanarla, no era que el Señor no podía liberarla, no era que el Señor no podía hacer el milagro, era que no se había acercado como estamos acá, como desde un comienzo lo debió haber hecho. El día que lo hizo creyendo con fe, entonces recibió su milagro. Iglesia, yo estoy convencido que el Señor no es el que está fallando. Yo estoy convencido que el poder de Dios está en este lugar. Yo estoy convencido que el poder de Dios se quiere liberar. Pero también creo que alguien tiene que creer. Tú en esta mañana puedes ser ese hombre. Tú en esta mañana puedes ser esa mujer. Estamos acá. Tú en esta mañana puedes ser como esos que llevaron al paralítico y provocaron que el poder del Señor se liberara a favor de ese hombre que estaba en esa condición. O tú puedes ser esa mujer que se arrastró y llegó hasta donde el Señor se encontraba y provocó que el poder de Él se liberara y la sanara. Tu situación puede cambiar en esta mañana, pero tienes que saberte acercar al Señor. Dale el aplauso al Señor.